Muy buenos días. El objetivo de este video pues es dar las indicaciones para que ustedes puedan seguir avanzando en el curso. Muy seguramente el día de mañana, viernes 19, no nos podamos encontrar. Entonces por eso mismo pues con antelación estoy dejando esta grabación con la finalidad de que usted pues vaya preparándose. Desafortunadamente como solamente hay un encuentro por semana, si no nos vemos durante esta semana pues es técnicamente todo este tiempo acá perdido. Tenga en cuenta también de que ya queda poco tiempo. Quedan alrededor de 10 sesiones, incluyendo esta, entonces pues son alrededor de menos de 10 sesiones las que nos vamos a encontrar. Sin embargo, pues no es culpa de ustedes, tampoco es culpa mía, pero toca avanzar. Entonces, rápidamente voy a mostrarle aquí en el aula los ejercicios que yo ya le he dejado. Los ejercicios son los mismos para ambos cursos. Sí, ambos cursos tienen que ir a la par. Ya tiene exactamente 3 actividades y estas 3 actividades tienen unas fechas muy específicas. Así que primero vamos a comenzar con esta actividad de acá. En esta primera parte se está pidiendo de que usted entregue un trabajo escrito antes de este viernes a la medianoche. Sí, desafortunadamente pues cuando yo coloco un trabajo no le llega a usted la notificación. Por lo tanto, cuando termine de hacer la grabación, voy a informarle a los monitores para que porfa le digan a usted de que debe entrar al aula. Sí, desde ya se permiten entregas, pero la fecha como tal es para este viernes a la medianoche. Sé que es un poco difícil, sé que usted trabaja, sé que tiene otros compromisos, pero tenga en cuenta que tiene todo el día de hoy jueves y tiene también todo el viernes por la noche. Toca subir el nivel, muchachos, toca ser un poco más exigentes. El objetivo de esto es que sigamos avanzando, porque si yo no hago este ejercicio, en estos momentos dejar grabaciones, de dejar trabajos, fácilmente podemos llegar a fechas de parciales, que es esta de acá, esta semana del 13. Llegamos a fecha de parciales y posteriormente, pues poco o nada se lograría ver el contenido programático del curso. Entonces sí le pido que tenga un poco de apertura. También yo entiendo que no hemos definido los porcentajes. Sí, se supone que ese ejercicio lo haríamos justamente en la semana siguiente. Más sin embargo, pues es conveniente seguir avanzando desde ya. Yo no puedo esperar hasta el 26 para ver estos temas, porque si no, no va a alcanzar a entregar un buen trabajo final. Ahora, con lo que respecta a este taller, son dos componentes, como usted puede ver acá. El primer componente es el insumo que yo le estoy dando para hacer el ejercicio. Yo ya le estoy dando efectivamente el diagrama entidad-relación. Yo efectivamente ya le estoy definiendo las entidades, le estoy definiendo también cómo es la cardinalidad o la relación entre cada entidad, le estoy definiendo también exactamente cómo son los atributos que tiene cada una de estas entidades y lo único que usted tiene que hacer es lo que está establecido acá en esta parte. En este taller como tal, lo que se propone es que usted haga un repaso general de absolutamente todo lo que ha venido haciendo hasta el momento. Sí, el taller es un poco extenso, por eso se indica que efectivamente se pueden hacer grupos máximos de a 3 estudiantes. Tenga en cuenta que este trabajo tiene que cumplir con la norma estándar de la norma ZAPA séptima edición y que adicional a ello pues es una recopilación de todo lo que se ha hecho hasta el momento. Sí, yo ya le estoy dando el diagrama, por lo tanto le estoy pidiendo el modelo relacional. El modelo relacional es el que usted sacaba con MySQL Workbench. Eran propiamente las tablitas que venían exactamente con esas relaciones definidas. Este artefacto como tal, este entregable, no lo hemos visto aún. Este artefacto como tal pertenece a lo que son requerimientos de software y este artefacto sencillamente es un bosquejo o un dibujo de cómo se imagina usted exactamente esa aplicación. Tenga en cuenta entonces lo siguiente y vamos a verlo aquí de rapidez, como para que usted me entienda el concepto de mockup. A ver si también de pronto aparece. Listo. Lo que estamos viendo en pantalla, justamente en esta parte de acá, decimos que es un mockup. El mockup como tal, como usted se puede dar cuenta, es sencillamente eso. Es un bosquejo, es una especie de trazo, es una especie de diseño conceptual de cómo queda su aplicación. No necesariamente tiene que utilizar esta herramienta. Esta herramienta se llama Balsamic Mockups, pero no es necesario utilizarla. Por lo general, a nivel de ingeniería del software, y también he visto pues, que otros cursos utilizan herramientas un poco más avanzadas, pueden utilizar también esta de acá.
que es bastante recomendada. Kanban se utiliza exactamente para presentaciones, pero con Kanban usted también puede tener los elementos que necesita para poder desarrollar esta interfaz. No se le olvide, cuando estamos hablando de interfaz es sencillamente eso, es el componente visual de cómo va a quedar mi aplicación. Puede usted agregar texto, imágenes, hipervínculos, todo lo que usted necesite para que efectivamente se vea como una interfaz de desarrollo de software. También hay otra herramienta muy interesante que vale la pena explorar que se llama Figma. Figma como tal es una herramienta también para hacer este tipo de ejercicios. La diferencia con Canva es que Figma sí está un poco más orientado hacia lo que es el desarrollo web. Y bueno, más específica en esta parte, pues al desarrollo de interfaces. Entonces, cualquiera de las dos opciones, llámese Canva o llámese Figma, pues es totalmente válido. La ventaja de Figma es que pues tiene una orientación un poco más ajustada a lo que es el desarrollo de software. Y sencillamente es eso, es solamente arrastrar los elementos, colocarlos dentro del lienzo y posteriormente agregar texto escribiéndolo. No es más lo que hay que hacer allí. Sin embargo, quiero que tenga en cuenta eso. Haga ese pequeño ejercicio. Puede hacer un login, puede hacer un menú, puede hacer un formulario de registro y con eso pues cumpliría con esa parte del taller, donde efectivamente se pide de que hagan 3 de estos elementos. Sé que de pronto vaya a haber dudas, de todas maneras pues uno siempre está presto a ayudar. Tengan en cuenta que el viernes sí o sí tiene que ir, no son vacaciones. También muy probablemente tenga una sorpresa para ese día, pero lo importante es que ese día viernes no vaya a fallar. Listo. Eso sería todo con respecto al punto número 2. Con lo que respecta al número 3 es sencillamente utilizar lo que usted propuso en el modelo relacional y pasarlo directamente a MySQL Workbench. Recuerde que ese ejercicio se hizo a grandes rasgos, donde se hacía un proceso de ingeniería reversa y pasábamos del modelo relacional al desarrollo de la base de datos. O si usted quiere, pues comienza desde cero, comienza sencillamente a programar esto dentro de MySQL Workbench. Crea una tabla, crea unos atributos y posteriormente hace esas relaciones. Con lo que respecta a las relaciones, eso sí no lo hemos visto, vale la pena verlo de rapidez, aunque realmente pues hay mucho material para verlo, pero pienso que vale la pena de que usted pues pueda ver cómo se hacen esas relaciones. Lo que pasa es que ese también es el detalle. Se necesita específicamente seguir avanzando en ese tema. Bien, en esta parte de acá lo que vamos a hacer es comenzar a cerrar todo esto, mucho desorden. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo, así sí, para que quede más organizado. Listo. Cuando nosotros creamos una base de datos, usted ya sabe, se pueden visualizar aquí en esta parte. Vamos a crear una base de datos. No creo que por la grabación pueda ver la lupa, pero bueno, voy a intentarlo. Ya ha sucedido que cuando coloco la lupa pues no se mira bien. Bien, el punto es el siguiente. Usted crea una base de datos. Usted usa la base de datos, create. Posteriormente hace el use. Y después de eso comienza con la creación de una tabla. En este caso voy a nombrarlo como tabla A. El objetivo de este siguiente ejercicio, que este era propiamente la clase del día de mañana, pero bueno, el objetivo de este ejercicio como tal es justamente enlazar dos tablas. Hasta el momento solamente hemos visto cómo crear esas tablas, pero no hemos llegado a la parte de cómo se crea una llave foránea. El desarrollo de esa llave foránea se utiliza para poder dar resolución a esta parte del diagrama. ¿Sí? Tenga en cuenta que las relaciones tienen que ir representadas por eso, por llaves primarias y llaves foráneas. Si yo tengo una tabla A y esa tabla tiene unos atributos, indicando que efectivamente uno es llave primaria. Lupa, lupa, lupa porque no se está viendo. Bien,
Vuelvo y repito, no sé si al momento de la grabación se visualice así. A veces sí, a veces no lo toma porque pues son dos software diferentes. Incluso si estuviéramos en una reunión de Teams, pues yo estoy viendo aquí la pantalla con Zoom, pero no sé si exactamente usted pues pueda hacerlo. Ojalá que sí. Listo. Tengo una tabla A y digo entonces que tiene una llave primaria llamada ID que posteriormente tiene un valor incremental y que adicional a eso es primary key. Indico entonces al sistema gestor de bases de datos que es primary key y que adicional a eso es not null. Posteriormente voy a indicar que hay un nombre y que ese nombre como tal es de tipo txt. De esa manera yo estoy indicando de que en esta parte hay una tabla. Bueno, también me faltó el resto, ¿no? Mejor dicho, hacerle todo esto acá. Listo. Vamos por partes. Creo exactamente la base de datos, porque toca paso a paso, si no, él no lo va a tomar. Creo la base de datos, uso la base de datos, refresco a esta parte de acá y posteriormente ahí sí creo lo que sería la tabla. Ahora sí, refresco otra vez acá, voy directamente a la parte de las tablas y ya tengo mi tabla A. Si efectivamente yo quisiera hacer un insert, pues efectivamente hago lo siguiente. Insert into. Recuerden que solamente hay un atributo que exactamente va a ser gestionado por el sistema gestor de bases de datos. Posteriormente indico que es el nombre lo que yo voy a ingresar. Values, voy acá, defino entonces que hay un pequeño nombre. Defino entonces que hay otro nombre. Y defino entonces que también hay otro nombre. Esto se considera lo que sería un multi-insert. Bueno, este ya está. Cuando yo hago esto, efectivamente voy a hacer un select. Cuando hago el select, digo entonces que me va a traer todo el conjunto de datos. De esa manera, pueblo la tabla de datos y posteriormente indico que me muestre los valores. Todo claro hasta ahí. Cuando se hace este mismo ejercicio, lo que se propone es comenzar a crear otra tabla. Vamos a crear otra tabla. Dese cuenta que efectivamente el mismo sistema gestor de bases de datos ha comenzado una secuencia para darle un ID único a cada una de las filas. Vamos a crear una tabla B. El objetivo de este ejercicio es hacer llave foránea con la tabla A para explicar ese concepto y posteriormente de que usted pueda hacer la interpretación del taller. Porque recuerden, si usted me indica exactamente que aquí hay una relación entre dos entidades, a partir del modelo relacional se estaría indicando de que efectivamente hay un enlace por medio de llaves primarias y llaves foráneas. Sí, yo sé que el trabajo es un poco extenso, pero yo necesito que avancemos. Efectivamente, pues ha habido ciertos inconvenientes, ciertas cosas, no es culpa de ustedes, pero pues quiero dejar claro en eso otra vez. Cada sesión que uno pierda, pues es toda una semana que se pierde de clase. Entonces, por lo tanto, pues toca meterle el acelerador. Ahora, en esta parte de acá lo que vamos a hacer es crear una tabla B. En esa tabla B como tal también vamos a colocar los mismos atributos. Decimos entonces que hay un ID que tiene un valor entero. Ahí es donde está justamente la clave. Para yo poder hacer esa relación foránea, la llave foránea y la llave primaria tienen que ser del mismo tipo. Si no son del mismo tipo, no se va a poder desarrollar la relación entre tablas. Digo entonces que es autoincremental y vuelve y juega. Es una primary key y es not null. Adicional a eso hay un nombre, también de valor txt, y a partir de aquí es cuando comenzamos a la formación de lo que es la llave foránea. Para yo poder identificar esa llave foránea, lo que voy a hacer es crear una columna adicional. Voy a decir que es ID FKA para que usted pueda apresar el cambio, indicando que este campo que está acá se va a convertir en llave foránea. Incluso puede ser muy confuso, solamente lo vamos a dejar como ID A. Si yo indico que hay un ID A, estoy llamando exactamente a este atributo que está acá, al de ID.
No se le olvide, el objetivo es ese, enlazar la tabla A con la tabla B, siendo entonces la tabla B dependiente de la tabla A. Como yo ya le había indicado, tiene que ser del mismo tipo y posteriormente vamos a hacer la siguiente secuencia. Decimos entonces que hay una parte donde yo indico que efectivamente es llave foránea. Para indicar que es llave foránea, yo tengo que indicar el campo el cual se va a convertir en llave foránea, que en este caso sería ID A. Después de eso, señalo la siguiente operación. Utilizo referencias para indicar exactamente en dónde se tiene que hacer el enlace. La referencia se compone de lo que es el nombre de la tabla y posteriormente del atributo al cual yo quiero señalar. Nombre de la tabla A, entre paréntesis, el nombre del campo, que en este caso sería ID. Y después de eso ya tendría ese enlace foráneo. Miremoslo a ver si lo toma. Vemos que sí, efectivamente lo creó. Me está indicando que también tomó exactamente el concepto de llave foránea. Hago un refresh nuevamente. Posteriormente tendría tabla A y tabla B. No se lo olviden, hemos utilizado un select para mostrar los datos de A. Si yo fuese a hacer un insert en la tabla B, ya tenemos una pequeña restricción. La restricción se va a ver de la siguiente manera. Dices entonces que hago un insert into B. Después de eso hay dos campos que sí tengo que ingresar yo, como lo es el nombre y como lo es ID A, haciendo referencia a los valores de esa llave primaria. Si yo quiero corroborar que efectivamente la relación foránea se formó, al momento de ingresar un dato que no se encuentre en la tabla A, va a botar error. Vamos a verlo. Coloco entonces un nombre cualquiera. Esta vez va a ser un poco diferente, solamente voy a colocar letras para que se pueda apreciar bien el cambio. Hay un nombre A y posteriormente voy a digitar el ID de uno de los usuarios. Si yo coloco 5, me va a aparecer error. La razón por la que va a aparecer error es porque efectivamente el ID número 5 no existe en esta tabla A. Miremoslo entonces. De esa manera, si usted se fija aquí en esta parte, no se pudo hacer el insert, porque efectivamente me está indicando que hay una restricción foránea que me impide hacer esa operación. De esa manera es que yo puedo comprobar de que al momento de construir mi llave foránea se hizo de manera correcta. Y este es el código que usted está viendo en pantalla. Ahora, vamos a probar de que efectivamente sí se pueden insertar datos. La manera como se prueba es volviendo aquí a esta parte, haciendo un select. Y posteriormente tendría estas tres opciones para insertar ese dato en B, indicándome de que exactamente el ID de usuario solamente puede ser 1, 2 o 3. Insertemos entonces este registro y posteriormente hagamos un select para mirar exactamente cómo quedó esta operación. Select asterisco from B. Cuando yo hago esto va a pasar lo siguiente. Hago un insert, ese insert fue exitoso porque efectivamente es coherente con la restricción foránea que acabo de colocar. Posteriormente aquí en la parte del select, al momento de ejecutarlo, vemos que los datos ya quedaron guardados, indicando entonces que para este ID número 2, efectivamente le corresponde el ID número 2. Si se está preguntando por qué efectivamente no tomó el ID número 1 como el inicial, fue por el pequeño error que comete al principio. Eso también cuenta como un insert. El hecho de que los datos no se hayan quedado guardados no significa que no cuente para que el serial siga avanzando. Digamos que esa es una de las desventajas de trabajar con autoincremental. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Voy a decir entonces que efectivamente voy a asignarle este valor de B al usuario número 1. No lo olviden, el usuario número 1 tiene que existir en la tabla A. Inserto y después de insertar hago un select. Y de esa manera veo que efectivamente
se inició el hito incremental y a este usuario le dio el valor de B. Claro, el ejercicio es muy abstracto. Yo sé que efectivamente pues necesita más detalle, más ejercicio, más explicación, pero lo que tiene que hacer es justamente eso. Para eso es este taller de acá, con el objetivo de que usted pues cree sus entidades con sus respectivos atributos y haga esta relación foránea, ¿sí? Es decir, que médico tiene que exactamente estar enlazado con usuario, diagnóstico tiene que estar enlazado con médico y paciente tiene que estar enlazado únicamente con diagnóstico. Si se está preguntando exactamente si es posible enlazar o tener más de dos llaves foráneas, la respuesta es sí, efectivamente sí es posible. El detalle y lo que yo quiero evaluar es exactamente el nivel de interpretación que usted tiene. Ya hemos trabajado ese ejercicio, aquí ya de antemano le voy a dar las respuestas, aunque no esté en el taller, pero efectivamente entre usuario y el médico es fuerte, por lo tanto la llave foránea va a ir en usuario. Entre médico y diagnóstico, diagnóstico es débil, por lo tanto el ID del médico tiene que ir en diagnóstico. Asimismo, en esta parte de acá del paciente y el diagnóstico es débil. Por lo tanto, la llave primaria del paciente tiene que ir en diagnóstico. Ya con ese pequeño ejercicio, pues debe haber un poco de esfuerzo. Yo sé que esto es difícil, verlo así a la primera es bastante complejo. También entiendo de que exactamente el tiempo está en su contra, pero debe de hacer un esfuerzo muy grande, porque necesitamos avanzar. En mi concepto exactamente, 2 horas para una asignatura de bases de datos es bastante poquito. Y si es efectivamente a esas 2 horas a la semana pierde esa sesión, pierde toda la semana que se haya podido adelantar este tema. Y bueno, también dejar claro eso, ¿no? De que al final del día pues se busca es que usted desarrolle una base de datos. Y la única manera de aprender es haciendo bases de datos. No hay otra forma. Digamos que ahí sí me diferencio con respecto pues a otros docentes, ¿no? Generalmente lo que uno llega es al momento de la parte de la teoría es muy importante, sí, yo sé que es bastante importante, pero también yo necesito de que usted haga. Digamos que yo soy de los que cree que usted aprende más haciendo que viendo. Y dicho esto, pues vamos a preguntarnos también, pues, ¿qué sentido tiene esto de acá, no? Al final del día, lo que se busca con las bases de datos es que se pueda armar reportes, que se pueda generar información, de que yo pueda coger exactamente este conjunto organizado de datos y posteriormente representarlos para que sea algo agradable o algo entendible, dicho de otra manera. Cuando yo comienzo a entender este concepto de relación de llaves foráneas, posteriormente pasamos a un tema llamado join. Cuando yo hago un join, estoy indicando de que efectivamente puedo mezclar los datos de diferentes tablas. Aquí en estos momentos solamente estoy viendo los datos de la tabla B. Sin embargo, pues lo que yo necesito al final es sacar datos de diferentes partes. Es decir, que lo que vamos a hacer a continuación, también otro tema que tenemos que ver el día de mañana, lo que vamos a hacer a continuación es hacer un join. El join sencillamente es eso, es mezclar datos de diferentes fuentes, de diferentes tablas para representarlos en un solo lugar. El ejercicio que sigue a continuación es justamente ese, de que me aparezca este nombre que está acá y me aparezca el nombre del usuario. Porque si yo hago exactamente esto, solamente voy a poder ver una parte del problema. Quiero que me aparezca Camila y que posteriormente me aparezca el ID, o mejor dicho el nombre del ID, en donde cual pues, se le asigna a Camila por medio de una relación foránea. Para poder hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un select. Voy a indicar que hay un a.nombre. Posteriormente aquí entramos con el tema de los alias. Indicando de que esta representación se va a hacer de esta manera. Coloco A porque es el nombre de la tabla. Tengo que definirlo de esa manera porque exactamente A y B tienen los mismos nombres de los atributos. De hecho, tal vez muy probablemente me comience a poner problema porque hay un ID, o mejor dicho, un campo ID en A y un campo ID en B. Esperemos que no. Más sin embargo, si eso sucede, pues nos toca hacer un alter table. Dicho eso, entonces digo que hay una persona. Después de esa persona voy a indicar que hay un alias o un apodo.
o más bien un usuario para que sea más fácil de entender. Digo entonces que hay un b.nombre que lo voy a llamar exactamente apodo, para que quede claro de que estas palabras son las que yo utilizo en un lenguaje natural. No están propiamente definidos dentro de la base de datos. El objetivo, no se le olvide, es que me aparezca Camila y que me aparezca la representación de ese nombre Camila en la tabla B. Ahora hago un from, listo, señalo entonces que es persona, persona no, que es A, listo, y que adicional a eso vamos a hacer una pequeña estructura con un join, indicándole que ese join lo va a hacer con B. Es decir que en estos momentos ya estoy uniendo ambas partes, estoy uniendo A con B. Y después de eso, por eso era tan importante que estuvieran relacionadas, porque si no tienen esa relación foránea va a ser difícil exactamente hacer que los datos coincidan, indicando que después de esto, pues A está relacionado con B por medio de una relación foránea, que fue lo que hicimos aquí en esta parte. Ahora, donde A.id va a ser igual a B.id A. Miremoslo a ver si funciona. Y efectivamente hemos cumplido con el ejercicio. Tengo datos de la tabla A y tengo datos de la tabla B. ¿Esto de los joins lo tiene que hacer? No, esto de los joins es sencillamente para avanzar tema. A usted le corresponde solamente hacer hasta acá. Más sin embargo, aprovechando el tiempo, y además para que la explicación no sea tan corta, aprovechando el tiempo, pues vamos a avanzar en temas. De todas maneras, pues recuerde, tiene lo que le queda este fin de semana. Tiene también la otra semana hasta el viernes para poder seguir avanzando en ese taller. Pero yo necesito que de verdad, pues, mejor dicho, meter el acelerador para que efectivamente, pues, cumplamos con los objetivos del curso. Ahora, hay otro tema que también es bastante corto, bastante puntual. Y ese tema como tal se llama views. Hasta el momento, aquí lo que hemos visto es propiamente lo que son los alias. Y adicional a los alias, hemos visto lo que es join. Join y alias. Y por acá arriba vimos lo que son llaves foráneas. El siguiente tema que vamos a ver a continuación es un tema también bastante corto, bastante puntual. Tenga en cuenta de que las operaciones del Data Manipulation Language se pueden guardar dentro de una base de datos. Esto quiere decir que efectivamente, si yo volviera a cerrar la aplicación y volverla a abrir, pues efectivamente tendría que volver a colocar esta misma estructura que está acá. Más sin embargo, pues eso es bastante ineficiente. Aquí lo estamos viendo a nivel de pregrado, son consultas muy básicas, muy elementales, pero a medida que usted va avanzando, pues estas líneas de código se van volviendo más extensas. Pueden ser 10, 15, 20, perfectamente en el ámbito profesional, porque se necesita justamente buscar información que sea muy específica. Ahora, en esta parte de acá, pues bueno, es muy poco práctico que cada vez que yo inicie mi aplicación de MySQL, pues me ponga a digitar todo esto de acá. Dicho esto, entonces pasamos al siguiente tema, que son las vistas. Las vistas es sencillamente la representación gráfica de los datos a través del sistema gestor de bases de datos. O dicho de otra manera, es una consulta select que se guarda dentro de la base de datos. Ahora, en esta parte de acá, solamente es hacer lo siguiente. Create view. Listo. Coloco un nombre cualquiera y coloco un alias. Cuando yo defino el alias, yo sencillamente coloco la estructura de esta consulta. Y cuando yo hago eso, le estoy indicando al sistema gestor de bases de datos de que por favor guarde o almacene esta operación select dentro de esta base de datos. Si yo lo selecciono y lo ejecuto, vemos que el objeto de vista se crea. Hago un refresh.
Cuando yo hago el refresh, usted se dará cuenta aquí en esta pestaña de que ya quedó guardado. ¿Para qué me sirve esto? De que efectivamente, cuando yo vuelva a iniciar mi aplicación, pues sencillamente solamente tenga que llamar a la vista. Select, asterisco, from, mi vista. Y cuando yo hago esto, al momento de ejecutarlo, vemos que obtengo el mismo resultado. Eso quiere decir de que ya no tengo que escribir toda esta cantidad de texto, sino que sencillamente utilizando este pequeño alias, indicando de que es mi vista, entonces puedo tener acceso a esos datos. Vuelvo y repito, a nivel de pregrado, pues las operaciones select son muy básicas, muy elementales. Pero cuando uno está en el ámbito laboral, este tipo de código se vuelve descomunal. Pueden ser diferentes líneas de código y también se hace importante manejar las vistas para ello. ¿Listo? Volviendo al tema del taller, vuelvo y le recuerdo, solamente eso. Crea esto exactamente en MySQL. Posteriormente, con el tema que le acabo de explicar, sí, yo sé que necesita práctica, pero con el tema que le acabo de explicar acerca de las llaves foráneas, básicamente, pues usted ya debería estar en la capacidad de hacer esta operación, de crear entidades y posteriormente asignarle llaves primarias y llaves foráneas. ¿Es necesario hacerlo del join? No, no estoy pidiendo hacerlo del join. ¿Es necesario hacer las vistas? No, no es necesario hacer las vistas. Esos son temas adicionales que hay que aprovechar porque el tiempo está pasando muy rápido. Y si seguimos perdiendo sesiones, pues imagínese usted, quedamos totalmente viendo a medias el curso. Ahora, eso es con respecto a esa actividad, no se lo olvide, usted ya tiene una fecha límite que va a ser exactamente hasta el 19 de septiembre. Sí, el trabajo es duro, lo sé, soy consciente de ello, pero toca hacer un gran esfuerzo. Porque si no solamente nos quedamos en el diagrama entidad-relación y el modelo relacional, y pues no se trata de eso. A la fecha que estoy haciendo este video, pues tiene exactamente un día y 15 horas. Muy seguramente cuando usted reciba la noticia, pues va a tener alrededor de un día para hacer eso. Y es cuestión de esforzarnos bastante. Miremos el taller. Lo que yo le decía en esta parte de acá es también uno de los artefactos que ya había pedido. Simple y llanamente es entrar acá. Estos son los scripts de bases de datos, es decir, que fue lo que usted hizo, fue lo que usted desarrolló. Para poder guardar este script nos vamos acá. Y después de esto, sencillamente es eso. No es más lo que hay que hacer allá. Solamente que usted me documente el proceso que hizo, le voy a colocar SCP-1, listo, y después de eso le doy guardar. Cuando yo lo guardo, efectivamente va a aparecer en el escritorio. Y este archivo pues va a contener exactamente todos los datos que acabo de digitar en la consola. Ese también es un entregable, lo que tiene que hacer es tomar una captura de pantalla y pegarlo en un Word. Esa es una esencia. Vamos entonces por el siguiente punto, porque en el siguiente punto del taller se pide algo diferente. También es otro tema que yo sé que difícilmente hemos visto, pero vuelvo y repito, los temas realmente en bases de datos son muy cortos, son muy puntuales. Son cosas muy específicas que se piden y posteriormente pues es solamente cuestión de hacerlas. A mí me puede tomar exactamente 1 o 2 minutos, a usted le puede tomar por ahí unos 15, unos 20 por mucho, pero pues son cosas reales. Son cosas que no tiene el mayor grado de dificultad. Este último artefacto, recuerden, ya ambos grupos lo han trabajado. Es sencillamente genera el diccionario de datos en base a lo que es el modelo relacional. Es decir, que cuando usted cree su modelo relacional, solamente es cuestión de hacer esa exportación y ya tiene el diccionario de datos. O como vimos con el otro grupo, sencillamente usted le pasa el modelo relacional a una IA y ella se encarga de generar el diccionario de datos en base a ello. Cualquiera de las dos opciones es válida, mas sin embargo vamos a terminar de explicar el punto número 4. No se le olvide, los scripts es lo que le acabo de mostrar en pantalla, es propiamente ese archivo de todo lo que usted digitó en consola. Y adicional a eso vamos por la parte de lo que es el backup. Cuando yo tengo mi base de datos, yo tengo manera de exportar esta información. No me refiero tanto exactamente a los scripts, sino exactamente a la estructura de las tablas. Para eso me voy acá donde dice Data Export. No se lo olvide, Data Import es para traer datos de afuera de mi sistema gestor de bases de datos. Data Export es para coger los datos que están dentro de mi base de datos y colocarlos en un archivo externo. Mi base de datos se llama empresa, por lo tanto elijo empresa.
Adicional a eso, voy a marcar estas opciones de acá. Se supone que en teoría, indicándole que efectivamente va a ser la estructura y los datos, pues ya tendría el backup completo. Adicional a eso, hay dos opciones acá. Vamos a ver si esta nos sirve o si no está de acá. Listo. Posteriormente, inicio la exportación. Miremos a ver, parece que ya terminó. Terminó todo en éxito. Miremos entonces en esta ruta de acá, a ver qué tal quedó. Me voy exactamente a mis documentos y en documentos voy a Dump. En Dump como tal, aquí hay bastantes modelos, pero realmente me fijo en el que diga 1809 del 2025. O por la fecha, sería entonces este el más reciente. Cuando yo entro acá, efectivamente vemos que mi backup se realizó con éxito. Y adicional a eso, al igual que en la vez anterior, pues puedo sencillamente explorar a ver qué es lo que tiene. Y si usted se fija, a diferencia del anterior, este es un backup de bases de datos. ¿Cuánto nos tomó? Ni siquiera nos tomó 2 minutos hacer eso. Por eso le digo que aunque parezca harto trabajo, aunque parezcan hartos ítems, realmente las cosas son muy puntuales. No tiene mayor grado de dificultad. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Exactamente tiene DDL, tiene DML. Y es que la verdad no es más. Bueno, no es más por lo que también mi base de datos es muy pequeña, ¿no? Pero si usted se da cuenta, yo ni siquiera tuve que definir exactamente qué tablas iba a exportar. Solamente le indiqué que por favor, la base de datos, sí se la tuve que señalar, eso sí. Y le indiqué que por favor, pues me sacara un backup completo de toda la base de datos. Y esto es en esencia. Entonces no se le olvide, este es el punto número 4 completo. Exactamente, de que usted me pegue un pantallazo de los scripts que usted utilizó para la creación de su base de datos. Y adicional a eso, que usted me pegue un pantallazo del backup que le generó justamente su base de datos, o más específicamente el sistema gestor de bases de datos de MySQL. Vamos entonces también a mirar los otros. La misma cuestión, efectivamente, también salvaguardo los datos, incluso pues esta también es otra diferencia con respecto a los scripts. Aquí en la parte de los scripts pues sencillamente yo veo que se construyó una llave foránea, pero al momento de mirar el backup vemos que efectivamente esto ya se tradujo en código SQL. Es decir que aquí puedo ver exactamente qué dato está relacionado con qué dato. Y también pues el backup original de la tabla número B, con fecha y hora, y digamos que eso es lo más distintivo entre estos dos archivos. Primer archivo es un poco más plano, aquí están los comentarios, pero es un poco más sencillo. Segundo archivo, que ya es propiamente el backup, pues ya sencillamente es un poco más detallado, es código autogenerado por el mismo sistema gestor de bases de datos. Cosas a tener en cuenta, porque yo sé que de pronto le va a molestar un poco. Necesito que por favor vaya aquí a preferencias, y en preferencias usted busque por acá algo llamado path. Se necesita justamente para poder enlazar el DOM. Muy seguramente esto le va a molestar, porque pues obviamente yo ya tenía esto configurado, pero es una pequeña pista para ayudarle a usted en la configuración de lo que es el DOM. ¿Qué es el DOM como tal? Es el componente, ¿sí?, de este software que me permite generar lo que es el backup. Lo único que tiene que hacer es eso. Necesito que busque ese archivo dentro del DOM. Y como es sencillamente darle aquí en 3 puntos e irse a disco local C, archivos de programa, MySQL Server bin. Esta es la ruta que usted necesita para poder activar el DOM. Porque muy seguramente al momento de usted intentar hacer la exportación le va a marcar error. ¿Por qué le marca error? Porque no tiene esta configuración. Por lo general MySQL deshabilita esta opción. Y lo único que tiene que hacer es eso. Va exactamente a Edit, Preferences y posteriormente se dirige acá a la parte de Administración. Y en Administración pues ya están los componentes de importación y de exportación. Eso sería todo con respecto a ese taller. Vamos entonces a hablar del siguiente punto. En el siguiente punto usted va a tener un poco más de tiempo. El siguiente punto es una certificación que necesito que haga. Esa certificación como tal, vamos a verla de rapidez. Esa certificación es sencillamente un curso. ¿Cuánto tiene exactamente para hacer ese curso?
Sí, si usted se fija exactamente en la fecha de actividad, tiene bastante tiempo porque se está pidiendo exactamente para octubre, es decir, qué tiempo es lo que hay. Se está pidiendo exactamente para el 10 de octubre. Ya tiene una tarea que es justamente para mañana a la medianoche. Me perdonarán, no voy a dar más tiempo. Yo necesito realmente poderle exigir con el objetivo de que usted pues pueda mejorar o pueda avanzar. Con lo que respecta aquí en la parte de, bueno, incluso ya me di cuenta del pequeño error acá. Se permiten entregas hasta acá, pero el detalle es ese. Se entrega es justamente para el 10 de octubre. 10 de octubre efectivamente faltan exactamente 2 semanas. Incluso si usted cuenta con estos días de acá, prácticamente son 3 semanas. Es decir, que casi es un mes. ¿Qué es lo que se propone en este taller? Es sencillamente entrar a este enlace que usted está viendo acá, y registrarse en esa plataforma. Cuando usted se registra en esa plataforma, usted... ok, ok, bien, no tengo tiempo para esto. Bien, bien, bien y bien, acá. Ay, fue madre, ok. Bien, es una plataforma donde efectivamente uno aprende a programar. Sí, por eso no quería que fuera con Firefox. En esta plataforma, usted sencillamente va a encontrar la sintaxis de lo que es el lenguaje SQL. Esta nota como tal, si usted se fija bien en la parte de acá, no es propiamente un taller, es un requerimiento que le estoy imponiendo para que usted pueda seguir avanzando. Sí, más adelante cuando nos veamos la próxima semana nos daremos cuenta de esa pequeña parte. Y es donde sencillamente yo le indico que efectivamente va a ser un requerimiento. No es un taller, tiene una calificación diferente. De hecho, ese certificado como tal yo necesito que usted sí o sí lo haga. Para poderlo hacer solamente se registra y va explorando todos y cada uno de los módulos. Ahora sí, yo sé que en estos momentos usted está pegando el brinco, porque efectivamente pues sí, el taller es bastante extenso, perdón, la certificación es bastante extensa, más sin embargo es solamente información. Solamente es cuestión de leer y de hacer los ejercicios. No es más lo que hay que hacer ahí. No se piden desarrollos, no se pide documentación, no se piden tareas. No tiene que subir absolutamente nada. Solamente es cuestión de que usted repase a grandes rasgos la información y posteriormente al final cuando usted termine de tomar nota hace el ejercicio. Y el ejercicio por lo general es solamente teórico. No es más lo que hay que hacer ahí. Vuelvo y repito, se ve un poco extenso, sí, se ve de pronto un poco largo porque sí son bastantes temas, pero más allá de ello, más allá de los temas, es solamente una única hoja en donde usted solamente tiene que leer. Tiene que leer y hacer el ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Solamente responder. Esto como tal, pues vuelvo y repito, esa sorpresa se la daré exactamente la siguiente semana, pero por el momento quiero que sepa que se necesita hacer eso. Sí, porque vuelve y juega. Una sola sesión para bases de datos es bastante complejo, es muy difícil. Y pues se necesita avanzar, se necesita que usted tenga un buen nivel de formación, se necesita pues que usted realmente pues cumpla con las expectativas del curso. Y por eso pues tiene bastante tiempo. ¿Cuánto se demoraría usted haciendo este ejercicio? Yo creo que no le toma más de una mañana, así haciéndole de corrido, porque pues las sesiones son supremamente puntuales y sí, también sé que de pronto va a pegar el brinco por eso, pero de todas maneras tenga en cuenta, muchacho y muchachas, de que efectivamente pues la mejor información está en el idioma inglés. Sé que es duro, sé que es difícil, pero necesitamos avanzar. Sí, la página está totalmente en inglés, lo sé. Tendrá que buscar alguna estrategia. No sé si de pronto usted quiere aquí traducirlo en el navegador. Al final le va a pedir una certificación paga. Pero evidentemente lo que yo le voy a pedir acá es solamente que le tome una captura de pantalla. Cuando usted está haciendo el curso, justamente aquí en la parte superior va a aparecer una pequeña ruedita. Cuando usted exactamente inicia sesión. Cuando usted inicia sesión en esa ruedita, posteriormente él le va a mostrar un porcentaje de avance. Y a eso hago referencia con lo que le dice el taller, en donde se indica de que efectivamente pues tiene que completar el 95% del curso. Solamente es mirar la sesión, leer un poco, responder el ejercicio y pare de contar.
tiene exactamente 3 semanas para hacer eso, con el objetivo de que usted pues profundice más en ese tema. Y vuelvo y repito, la condición de este curso la daré la semana siguiente. ¿Sí? No le doy la sorpresa ahorita, porque yo necesito saber exactamente cuántos han tomado esta decisión de iniciarlo desde ya. Incluso puede que usted pues diga listo, yo más bien lo dejo exactamente para la última semana. Más sin embargo, mi recomendación es esa. Como usted exactamente tiene que estudiar aquí en esta semana de octubre, sí, le diría más bien que le dedicara por ahí el 4 y el 5 para sacar el curso. Pero digamos también que con 2 minutos que usted le dedica al día, usted fácilmente lo saca en una semana. Realmente el curso, aunque se vea bastante extenso, es supremamente fácil. Y vuelvo y le repito, si es de pago, él le va a pedir que pague cuando llegue al final, pero a mí no me interesa eso. A mí lo único que me interesa es que usted me demuestre que aquí en esta parte pudo completar el 95% del curso. Tiene intentos ilimitados, estos recursos son gratuitos y a mí la parte que me interesa es justamente esa. De que usted tome nota de exactamente los temas de SQL, con el objetivo de que usted pues lo pueda apreciar a profundidad. Y eso sería todo con respecto a ese componente. Ahora pasamos a la última parte en donde efectivamente hay un segundo taller. Este segundo taller como tal todavía no está habilitado, pero este segundo taller quiero que sepa que va relacionado con el taller número 1. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando usted tenga la base de datos de ese primer taller, lo que se está pidiendo es posteriormente una conexión que tiene que hacer en clase. ¿Sí? Sé que el video es un poco extenso, pero pues vuelvo y repito, como no nos vamos a ver exactamente el día de mañana, pues toda esta información tengo que condensársela y tengo que entregársela el día de hoy jueves, con la finalidad de que usted tenga exactamente el fin de semana y lo que le queda de la otra semana para poder seguir avanzando. Adicional a eso, quiero que sepa que también hay otra novedad en octubre. Desde que me está quitando la sesión de mañana, muy probablemente también haya otro evento por acá. No sé exactamente qué es, solamente que ya nos han informado de que efectivamente pues va a haber otro evento y va a ser otro viernes perdido. O bueno, perdido no. Va a ser un viernes donde usted va a estar realizando otro tipo de actividades. Pero pues siempre es bastante complejo, ¿no? De que justamente una asignatura que solamente una vez por semana, pues no la pueda ver. Y también tener en cuenta eso, ¿no? Del 13 al 17 semana de parciales. Es decir, que si usted hace cuenta, efectivamente tendría la sesión del 19, del 16, del 3 y del 10. Pero como el 19 se pierde clase, va a tener solamente la sesión del 26, del 3 y del 10. Posteriormente, en esta semana de acá, entramos a semana de parciales. Es decir, que solamente quedan 3 clases. Y también con eso, pues, vuelvo y repito lo que le dije al principio. Cada sesión que se pierda es menos tiempo que usted tiene para avanzar. Y pues se trata de eso, ¿no? De que usted pues tenga un buen nivel de formación. Si yo efectivamente esperar hasta la siguiente semana, pues el tiempo va a ser bastante tedioso. Inclusive la primera y la segunda actividad se podrían ver en esas semanas, pero realmente aquí en semana de parciales usted estaría totalmente colgado. También sí, entiendo, no hemos elegido porcentajes, pero toca avanzar de alguna manera porque no nos podemos dar el lujo de quedarnos quietos.